Bueno, continuamos. Como les decía, ¿no? Eh, Dentro de lo que es la evaluación del tono, ¿no? Vamos a decir que es el estado muscular en reposo, ¿no? Pero acá vamos a ingresar, ¿no? A lo que es tal vez una disyuntiva, ¿no? Porque todo el tiempo hasta el día de hoy, ¿no? Si es que no fuiste mi alumno en neurología, ¿no? Tenemos un concepto del tono muscular, un concepto que probablemente muchos aún lo siguen manejando, ¿no? Que no está mal, no, no está mal, pero, ¿no? Si hablamos dentro de lo que son los términos adecuados, vamos a decir que el concepto de lo que es el tono muscular, ¿no? Va a tener sus puntos de vista, así como lo dice la diapositiva, ¿no? Vamos a tener dentro de lo que es el punto de vista físico, el punto de vista fisiológico, ¿no? Entonces, el que nosotros vamos a manejar dentro de lo que es el área neurológica es este, ¿no? El tono muscular es el estado de la musculatura en reposo que se define a partir del grado de extensibilidad del músculo, evidenciable mediante su movilización pasiva, ¿no? A diferencia, ¿no? De el concepto que manejamos, que es como me responden muchos, es el estado de contracción permanente del músculo. Ese es el tono muscular, ¿no? Eso, eso me responden. Después, otra respuesta que he tenido ha sido, es el estado de semicontracción muscular, ¿no? Eh, no les puedo decir que este concepto está mal, no, está bien, está en libros y demás, pero este concepto, ¿no? Es desde el punto de vista probablemente fisiológico y nosotros vamos a manejar el concepto desde el punto de vista clínico, ¿no? Es decir, que no estoy diciendo que el concepto del estado de semicontracción o contracción muscular, ¿no? Es el tono muscular, ¿no? Esté mal, no. Pero para nosotros el concepto que vamos a manejar es este, ¿no? Dentro de lo que es la clínica. El tono muscular es el estado de la musculatura en reposo que se define a partir del grado de extensibilidad del músculo, evidenciable mediante su movilización pasiva, ¿no? Entonces, ¿por qué para nosotros este concepto es el más importante? Porque al momento de evaluar, nosotros valoramos el estado de la musculatura. ¿Y cómo está tu paciente cuando tú lo valoras? Está en reposo, ¿no? ¿Y qué vamos a definir? Es decir, ¿qué vamos a ir a observar y qué es lo que vamos a ir a registrar? El grado de extensibilidad que tenga el músculo, ¿no? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? A través de la movilización pasiva. ¿Por qué? Porque el tono lo vas a valorar tú, porque tú eres el profesional, ¿no? Es por eso que nosotros vamos a manejar este concepto, ¿no? Y por eso está con rosadito, ¿no? Para que tú te acuerdes al momento de estudiar. Además, que acá también les voy a dejar una pequeña tarea, que en una fichita me copien este concepto, ¿ya? Copiamos en una fichita el concepto de tono muscular, ¿ya? Desde el punto de vista físico, el tono muscular está en relación con las características viscoelásticas del músculo, ¿no? Y la base de sustentación del cuerpo o la extremidad, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista físico, ¿no? El tono muscular en sí, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿No? Sus características viscoelásticas, ¿no? No solamente la nutrición, sino también la parte de lo que es la elasticidad, cómo es que tono muscular, ¿no? Se va a ir desarrollando de acuerdo al manejo, ¿no? De acuerdo al manejo, a la extensibilidad que tenga el músculo, ¿no?
Y en este caso también, desde el punto de vista físico, se va a trabajar con lo que es la base de sustentación del cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué se dice? Que mientras más amplia, ¿no?, es la base de sustentación, es porque el paciente puede tener un hipotono. Mientras que mientras más angosta es la base de sustentación, el paciente puede tener un hipertono, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ir viendo, ¿no?, de forma ya más específica, ¿no? Algo que probablemente no hemos visto ahora, ¿no? Hasta ahora en nuestra carrera, ¿no? El tono guarda relación inversa con lo que es la amplitud de la base de sustentación del cuerpo. Cuanto mayor es la base de sustentación, es menor el tono muscular y viceversa, lo que les decía, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, cuando tú valoras a tu paciente con patología neurológica, y habíamos dicho que la observación es la parte más importante para nosotros, ¿qué es lo que pasa, no? Apenas llega, tú vas a notar si tu paciente está ingresando a tu gabinete, ¿no? Vas a notar si ese paciente al caminar su base de sustentación es amplia o es angosta, ¿no? Entonces, solamente con observarlo, ¿no? Si la base de sustentación es amplia, tú ya puedes decir, probablemente hay un hipotono, ¿no? Y cuando tú vayas a valorarlo ya de forma objetiva y vayas a trabajar con tu escala, ¿no? En este caso, la escala de Campbell es la que valora el hipotono. Entonces, lo único que vas a hacer es corroborar lo que tú ya más antes habías determinado, ¿no? O habías dicho probablemente, ¿no? Entonces, para nosotros es importante el tomar en cuenta estos pequeños detallitos que les estoy dando, ¿no? Dentro de lo que es la evaluación neurológica, ¿no? Y obviamente, ¿no? Si tu paciente llega con una marcha, probablemente con la base de sustentación muy angosta, ¿no? También tú vas a decir, no, acá hay la presencia de un hipertono, y lo único que tienes que ir a corroborar con el paciente es si es un hipertono por rigidez o por espasticidad, ¿no? Entonces, eso es lo que ya tú tienes que ir a descartar, ¿no? Con tu paciente, ¿no? Pero si te das de cuenta ya a través de la observación, tú ya has ido captando qué es lo que tiene tu paciente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Y bueno, les estoy dando las claves, ¿no? Generalmente no soy egoísta con mis conocimientos y espero que ustedes puedan aplicar este tipo de razonamiento clínico, este tipo de criterio, queridos chicos, ¿ya? Las lesiones periféricas van a ocasionar una disminución del tono, lo que nosotros conocemos como hipotonía, ¿ya? Tenemos un capítulo, ¿no?, en adelante, donde vamos a ver todo lo que es el tono muscular, ¿no? Eh, pero algo que les voy a aclarar acá, ¿no? No sé si ya se los fui aclarando más en clases anteriores, pero es que cuando hablamos del tono muscular, vamos a decir que el tono muscular tiene dos variantes, ¿ya? Estas dos variantes patológicas van a ser el hipertono y el hipotono. El hipotono se va a quedar así como hipotono. ¿Por qué? Porque el paciente cuando tiene la pérdida de lo que es la fuerza muscular y la atrofia, pues generalmente, ¿no? Se queda ahí como hipotono, no va a tener otras variantes, ¿no? Mientras que el hipertono, dependiendo el área de la lesión o la estructura que se va a ver lesionada, pues va a tener sus dos variantes. Y acá van a ingresar estas dos variantes, que son la rigidez y la espasticidad, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estamos con un paciente o tenemos un paciente o estamos en nuestras prácticas clínicas, nos referimos al paciente y decimos, está rígido. Luego, no, está espástico y piensan o pensamos que la rigidez y la espasticidad son lo mismo, pero no. Ambas son distintas, ¿no? Ambas
van a tener su propia patología subyacente, ¿no? Que si bien tanto el hipotono como el hipertono van a ser dos variantes patológicas del tono muscular, el hipotono se queda como hipotono, ¿no? Van a haber algunas variantes, sí, ¿no? Pero, ¿no? Estas variantes se van a mantener como una hipotonía, mientras que el hipertono va a tener sus variantes y van a ser variantes patológicas. ¿Por qué? Porque van a tener una patología de base o una estructura, ¿no? Que se va a ver lesionada y no va a ser la misma. Es por eso que son distintos, ¿ya? Y estas dos variantes del hipertono son la rigidez y la espasticidad, ¿no? Si hablamos algo así flash de lo que es la rigidez generalmente se va a presentar en el paciente o en aquellos pacientes que la lesión esté a nivel de lo que es el sistema nigroestriatal, a nivel de lo que es la vía extrapiramidal, ¿no? Estos pacientes van a presentar rigidez, mientras que los de espasticidad van a presentar una lesión a nivel de lo que es la médula espinal o un síndrome de motoneurona, ¿no? En este caso, de motoneurona superior. Entonces, con estos pequeños datitos de las estructuras que te doy, entonces tú ya tienes que ir delimitando, ¿no? El tipo de lesión y a qué nivel se da la lesión, ¿no? Entonces, acá ya no tenemos que confundir, creo que es rigidez, ¿no? Es espástico, no, espasticidad y rigidez son lo mismo, a la final está duro, ¿no? No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo porque cada variante patológica tiene una estructura que se va a ver lesionada, ¿ya? Em, Dentro de lo que son las lesiones centrales, estas van a cursar en general con un aumento del tono, como ser la hipertonía, perdón. Por eso les decía, ¿no? Que cuando estamos frente a una espasticidad, probablemente sean las lesiones a nivel de la médula, ¿verdad? Y motoneurona superior. Ambas vienen o ambas son del sistema nervioso central, ¿no? Existen excepciones, ¿no? Algunas lesiones centrales en áreas específicas como el cerebelo cursan con hipotonía o la fase inicial, ¿no? De lesiones neurológicas centrales, ¿no? Tal es el caso del ABC, ¿no? En un accidente cerebrovascular en el cual vamos a tener una secuela de hemiplegia, ¿qué es lo que pasa en los inicios de esta enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el paciente en relación al tono muscular que presenta? Primeramente, está en una etapa flácida, ¿no? Una etapa flácida, así lo nombran los libros, pero lo correcto es que tiene una etapa de hipotonía, ¿no? Donde los músculos van a tener una nutrición pobre, ¿no? Además de que por el tiempo de que el paciente está en cama, pues estos músculos van a estar debilitados, ¿no? eh, a medida que va avanzando, ¿no? La misma enfermedad o se van instaurando los cambios debido a la lesión que se ha dado a nivel cerebral, puede ingresar el paciente a una etapa espástica, ¿no? Generalmente se dice que es espástica en el paciente con hemiplegia, ¿no? Entonces, o sea, esto no es regla, ¿no? En algún libro tú vas a encontrar de que todas las lesiones periféricas son las que van a tener hipotonía y todas las lesiones centrales son las que cursan con hipertonía. Pero esto no es una regla, ¿no? Hemos visto casos donde los pacientes van a iniciar con una hipotonía y luego con una hipertonía, o pacientes que tienen lesiones centrales que directamente van a ingresar a lo que es una hipertonía, ¿no? Entonces también tenemos que saber delimitar esto. ¿Ya? Ahora sí vamos con la evaluación cualitativa del tono, ¿no? Dentro de lo que es esta evaluación, vamos a tener lo que es la evaluación por palpación, por movilización pasiva y los reflejos profundos, ¿ya? Eh, Cuando nosotros realizamos la evaluación por palpación, ¿no? Si estamos frente a una hipotonía,
¿no? El músculo va a ser blando y flácido, ¿no? Y la extremidad se va a tornar pesada, ¿no? Mientras que si estamos frente a una hipertonía, el músculo va a ser duro, tirante y la zona tendinosa es fácilmente palpable, ¿no? ¿Cuándo es que el músculo está duro y tirante? Cuando estamos frente a lo que es una rigidez. Y la diferencia con la espasticidad es que en la espasticidad generalmente la zona tendinosa es fácilmente palpable, es decir, que se va a tornar como una cuerda, ¿no? Si tú estás haciendo tus prácticas clínicas, no sé ya cómo es esa hermenéutica de las prácticas clínicas, más con esto de la pandemia, eh, si estás haciendo tus prácticas clínicas y justo te llega un paciente neurológico, anda a evaluar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque eso te va a ir ayudando, te va a ir enseñando para el momento de valorar a un paciente ya tuyo, verdadero y bajo tu tuición, ¿no? Cuando hacemos una movilización pasiva, ¿no? Movilización pasiva, ¿qué nos quiere decir esto? ¿No? Va a ser a través de lo que es la movilización. ¿Quién realiza esta movilización? Tú eres el terapeuta y tú vas a ir movilizando en los movimientos puros de cada articulación. Si hablo del hombro, ¿cuáles serán sus movimientos puros? Sus movimientos puros serán flexión, extensión, ABD, ADD y las rotaciones, ¿no? Entonces, tienes que ir a valorar, ¿no? De forma cualitativa, ¿no? ¿Cómo está esa movilización, ¿no? Cuando el paciente tiene hipotonía, no hay ninguna oposición al movimiento, ¿no? Si el paciente es hipotónico, de pronto tú haces la flexión y te da la flexión. No hay ningún problema en que tú vayas realizando los movimientos que tú quieras en ese paciente, ¿no? Cuando hay la presencia de hipotonía. Cuando estamos frente a una hipertonía y valoramos la movilización pasiva, pues esta nos va a presentar resistencia a la elongación muscular pasiva, ¿no? Es decir, que cuando estamos frente a una hipertonía, ¿no? El paciente va a tener probablemente un patrón característico, ya sea un patrón flexor o un patrón extensor. Y cuando nosotros queramos valorar determinado movimiento, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con lo que es resistencia al movimiento que nosotros estamos realizando, ¿no? Después vamos a tener lo que es la evaluación del tono muscular por la evaluación de lo que es los reflejos profundos, ¿no? Esto ya es una evaluación mixta, ¿no? Si quieres la realizas y si no, no, te vas directo a valorar reflejos, ¿no? Pero yo te estoy enseñando, ¿no? El conocimiento queda, ¿no? Cuando estamos con un paciente que presenta una hipotonía y valoramos los reflejos profundos, la respuesta que puedes obtener va a ser una hiperreflexia pendular, ¿no? Es decir, que la extremidad en la cual vas a valorar lo que son los reflejos, ¿no? Va a tender a darnos una respuesta pendular, ¿no? Es decir, que si valoro, ¿dónde está? Es decir, que si yo valoro, acá está, que si yo valoro, ¿no? Voy a valorar todo lo que es el tricipital, ¿no? Ahí está, ¿no? Hago mi golpecito, ¿no? Mi estímulo y voy a tener esta respuesta, ¿no? Esa es la respuesta pendular en un hipotono, ¿no? Esta es la respuesta, ¿no? De adelante hacia atrás. Mientras que si voy a valorar en una hipertonía, también voy a tener una hiperreflexia, pero la respuesta va a ser viva, ¿no? Esa es la respuesta viva, ¿no? Ahí.
Y esto va a ser a nivel de donde tú vayas a valorar, ¿no? El tono muscular a través de los reflejos, ¿no? Y bueno, acá la imagen que les dejo es de dos niños, ¿no? Uno con hipotonía, ¿no? Que está sueltito, está ahí tranquilo, ¿no? Y el de hipertonía, ¿no? Y acá puedes denotar, ¿no? El de la hipotonía, aún recostado, ¿no? Su base de sustentación es más amplia, ¿no? Los músculos, o perdón, las extremidades es como que están más abiertitas, ¿no? Es como si estuviera muy relajado el niño. Mientras que en la hipertonía te das de cuenta, ¿no? Acá, ¿qué pasa con la base de sustentación? Es más angosta, pese que están recostados, ¿no? La base de sustentación, si tú lo llevas a lo que es la bipedestación, siempre va a ser más angosta y si te das de cuenta, ¿no? Esos músculos se notan retraídos, ¿no? Hay cierto grado de tensión a nivel muscular en todo el cuerpo, si notas, ¿no? Entonces, si bien la imagen no pertenece a la valoración del adulto, porque es lo que estamos viendo, ¿no? Es lo que quiero mostrarte es cómo se da lo que es el hipotono y el hipertono, ¿no? En una diferencia, ¿no? La evaluación cuantitativa del tono muscular. La hipertonía por lesión de la vía piramidal se puede objetivar mediante la escala modificada de Ashworth, ¿no? De espasticidad. Esta escala no es aplicable, ¿no? Cuando la hipertonía es de naturaleza extrapiramidal, ¿no? Que generalmente se va a presentar en la enfermedad, en la enfermedad de Parkinson, ¿no? La hipertonía por lesión de las vías extrapiramidales se denomina rigidez, ¿no? Y se puede evidenciar mediante lo que es la escala del sistema de valoración unificado de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros estamos frente a lo que es la hipertonía, ¿no? Les había dicho que vamos a tener dos variantes, ¿verdad? Una es la espasticidad y la otra es la rigidez, ¿no? La espasticidad se va a dar aquí, claro lo dice, para que no se equivoquen, ¿no? Claro lo dice, ¿no? Se va a dar por la lesión de la vía piramidal, mientras que la rigidez se va a dar por la lesión de la vía extrapiramidal, ¿no? Entonces, ambas van a ser distintas, dice, y cada una tiene una escala para ser medida. La espasticidad va a ser valorada por la escala de Ashworth modificada, ¿ya? Vamos a empezar con o la recolección de nuestros instrumentos. Escala de Ashworth modificada realizamos, ¿no? En nuestras fichitas, ¿no? Y las hacemos para el día martes, ¿no? Otra escala que vamos a hacer para el día martes es la escala del sistema de valoración unificado de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces ya tenemos tres fichitas que hacer. La definición del tono muscular, ¿no? La definición clínica. Hacemos la escala de Ashworth modificada y también hacemos la escala del sistema de valoración unificado de la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Entonces ya les dije su tareita, ¿no? Y bueno, para que no tengan que ir a buscar y demás, acá les dejo la escala de Ashworth modificada para valorar lo que es la espasticidad. Esta escala tiene un valor del 0 al 4, ¿no? Cada valor va a tener su significado, ¿ya? Si tengo un valor 0, pues mi paciente va a tener un tono muscular normal
y no va a existir un incremento de lo que es el tono muscular, ¿no? Ese tono muscular está normal, por ende, las amplitudes articulares van a estar normales. Si tengo una puntuación de 1, voy a estar frente a lo que es un leve incremento del tono que se va a notar al final del recorrido articular, ¿no? Es decir, que cuando tú realices una flexión de hombro en tu paciente, al final del recorrido, antes de llegar a lo que es los 180 grados, cuando tu paciente ya esté por los 160, vas a notar que se va a ir haciendo dificultuoso, ¿no? Dificultuoso completar el movimiento. La valoración de 1 más, ¿no? La antigua escala de Ashworth no tenía esta puntuación de 1 más, ¿no? Es por eso que esta se llama o se denomina escala de Ashworth modificada, ¿no? Cuando estamos frente a un 1 más, vamos a tener un leve incremento de lo que es el tono, ¿no? Que se va a advertir en menos de la mitad del recorrido articular. Es decir, que ya desde los 90 grados, ¿no? Vas a tener un aumento del tono, es decir, dificultad, ¿no? Para completar el movimiento a partir de lo que son los 90 grados. Probablemente se detenga ahí el paciente, ¿no? En ese movimiento y te diga, me duele, ya no me hagas, ¿no? Luego tenemos una puntuación del 2, donde es evidente el incremento del tono que se nota en casi todo el recorrido articular. Es decir, que acá ya vas a encontrar cierto grado de dificultad desde el inicio del movimiento, ¿no? 3, es considerable el incremento del tono, la movilización pasiva es difícil, ¿no? El tono acá ya ha aumentado totalmente, ¿no? Ese músculo está totalmente espástico y cuando tú quieres realizar lo que es la movilización pasiva, pues te va a ser difícil, ¿no? Va a estar pesado o probablemente no vas a tener la fuerza suficiente para realizar lo que es la flexión del hombro en tu paciente, ¿no? Obviamente los varones van a tener la fuerza, ¿no? Pero ojo, cuidado con ir a forzar al realizar esta valoración, ¿no? Si voy forzando, habíamos dicho de que estos músculos, además de que están atrofiados, sus ligamentos están debilitados y demás, entonces podemos ir a generar cualquier tipo de desgarro, ¿no? O alguna ruptura, ¿no? Y 4, las extremidades van a estar rígidas, ¿no? Espásticas, acá es el término, en flexión o extensión, ¿no? Es decir, que ya el paciente va a tener determinado patrón, ya sea flexor o un patrón extensor, ¿ya? La escala del sistema de valoración unificado de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Acá también te dejo lo que es esta escalita, ¿no? Para que puedas hacerla en tu fichita, ¿no? Igual voy a tener una valoración del 0 al 4, ¿no? Donde igual voy a tener, ¿no? Una característica de cómo es que se está presentando la rigidez. Voy a tener el 0, que es una rigidez ausente, el 1, que es una rigidez leve o detectable, solo cuando se activa por movimientos especulares o de otro tipo, ¿no? Es decir, que la rigidez va a iniciar solo cuando realicemos un movimiento, es decir, que cuando tú quieras movilizar a tu paciente y llevar su hombro a la flexión de 180 grados, es ahí donde vas a notar que ese miembro está duro, ¿no? O rígido, ¿no? Eh, la, la puntuación 2 es cuando ya la rigidez es leve y moderada, es decir, que ya acá hay mayor dificultad para ayudar en la movilización pasiva al paciente, ¿no? La puntuación 3, la rigidez está más pronunciada, pero se logra el movimiento en toda su amplitud con facilidad, ¿no? En el 3, la rigidez sí va a estar bien pronunciada, es decir, bien marcada, ¿no? Pero, ¿no? Con un poquito de esfuerzo de parte del terapeuta, se logra completar el movimiento, ¿no? Obviamente que no va a completar el rango articular, ¿no?
pero se va a completar el movimiento hasta donde el paciente lo permita o hasta donde la rigidez lo permita, ¿no? 4, la rigidez es ya intensa, la amplitud del movimiento se logra con mucha dificultad, a costa probablemente del mismo dolor del paciente. Y bueno, por hoy vamos a quedar acá. Yo te agradezco tu atención. Y solo por hoy les voy a dejar pasar las tablitas, los test, ya los test que eran de McAfee y de McGill, ¿no? Solo por hoy. El día martes vamos a iniciar defendiendo nuestras tablas, ¿no? Pese que para el martes tenemos más tareas, ¿no? En sí tendrían que presentar 5 tablas en vivo, ¿no? Y 3 que las suben. Ojo que el sistema va a estar habilitado para que suban sus tablitas hasta el día lunes, ¿ya? No de McAfee ni de McGill, sino la definición de lo que es el tono muscular clínico o clínicamente visto y lo que es la escala de Ashworth modificada y la escala unificada para la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Conmigo hasta el día martes, ha sido un gusto. Cuídense, por favor. Chaucito. Gracias, Doctora, hasta doctor. luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctora. Gracias, Hasta luego. Doc. Hasta luego. Que tenga buena tarde. Gracias, igual, cuídense.